Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversatorios Culturales, un esfuerzo de la Dirección de Extensión Artístico de la Universidad de Talca. Hoy día nos visita el poeta Elicura Chihuaylaf para conversar acerca del color azul en su poesía, de la cosmovisión de mundo mapuche y de su reciente nominación al Premio Nacional de Literatura. Buenas tardes, Elicura. Hola, Tomás. Marimari pu peñi pu lamien pu huechequiche, tufachi chalcan quimel rucameu, chaltumai tufachi tragun meu. Somos ahí en Camolonchizugún, Febra. Bueno, buenas tardes, amigas, amigos, mapuches y chilenos, chilenas, reunidos aquí en esta casa. Ustedes saben que Talca en Mapudungun es Talcán, ¿no? Está siempre con esto de los apellidos y los toponimios, están con ciertas alteraciones o trastocadas, o como quiera decirse, ¿no? Porque todo eso hay algo, ¿no? Entonces, y tenemos que hablar en castellano para que nos podamos comprender. Fue lo que dije al comienzo. Amigo, hace poco te designaron el nuevo Premio Nacional de Literatura. Me gustaría partir por ahí, que es partir por la noticia. Tú fuiste nominado y creo que eso ya es historia, ¿no? Primera nominación a un mapuche para el Premio Nacional. ¿Efectivo? Claro, sí. Fue un privilegio. También el momento en el cual se pudo visualizar, diría, el modo como se ejerce este trabajo en torno a lo que es la elección de un Premio Nacional de Literatura, ¿no? Todavía sigue funcionando el centralismo. Yo dije desde un comienzo, y una vez que se conoció el premio, que felicitaba al ganador, porque creo que este es un país en el cual hay muchas y muchos que se lo merecen. Aquentonces, en ningún caso hay un cuestionamiento a quién se lo ganó ahora o aquellos o aquellas que pudieron haberlo obtenido. De todas maneras, era un premio un poco anunciado desde antes. Entonces, ustedes no conocen, pero en todos lados se da la misma dinámica, ¿no? De esto que de lo que en televisión, ya que estamos aquí con las cámaras, se dice que se da tras bambalinas. Pero bueno, eso tiene que ver con también el centralismo, ¿no? Quienes estamos en las provincias, se nos hacen más difíciles las cosas. Para alguien que vive en un rincón, en una comunidad, en un rincón de la región de la Araucanía, todavía más. Yo regresé hace más de 10 años a mi comunidad en la que nací, crecí y comencé a dar mis primeros pasos en el colegio. Y recibí esto como un privilegio, porque como tú decías, Tomás, esto marca una inflexión en la historia que pudo haber sido a lo mejor un punto de apertura a un diálogo verdadero, profundo, necesario entre las culturas, los pueblos nativos, en específico el pueblo mapuche, que somos más numerosos, y la sociedad chilena profunda, porque
También a mí me parece necesario que sepamos, que nos demos cuenta, o quienes miramos a la sociedad chilena en el entorno propio, pero también en la interioridad, sepamos que hay dos chilenidades, claramente. O sea, la chilenidad profunda de quienes son parte todos ustedes y todas ustedes que están aquí en este momento interesadas, no solamente y a lo mejor mínimamente en lo que yo pueda haber escrito, sino que sobre todo en el conocimiento de esa otredad que circula en torno a cada una y cada uno de ustedes, y también como parte de el ser chileno que son y chilenas que son ustedes. Entonces, esa chilenidad profunda que tiene vasos comunicantes, que se reúne en las napas, ¿no?, subterráneas del espíritu, que nos reúne también a nosotros como pueblos nativos con esos y esas adelantados que fueron esos grandes, a propósito del Premio Nacional, esos grandes chilenos y chilenas como Gabriela Mistral, Pablo Neruda, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Violeta Parra, Víctor Jara, etcétera, etcétera. Entonces, que no son parte de la chilenidad superficial, que es la otra chilenidad, porque la chilenidad profunda es aquella que asume su hermosa morenidad y que valora la hermosa blanquidad, rubiedad, y que acepta la negritud y amarillentud hermosas, ¿no?, porque son flores del jardín que necesitamos que estén para disfrutar en esta breve vida, ¿no?, porque de pronto de parte de la chilenidad superficial se pretende hacer creer, hacer pensar que la vida es como algo muy extenso y que no vale la pena indagar sobre aquellas cuestiones que son profundas, que nos conmueven, que nos acompañan incluso en nuestros sueños. Entonces, para mí fue una reflexión todas esas semanas y referirme a la chilenidad superficial, que son unas pocas familias, como todos sabemos, ¿no?, que han hecho una declaración de blanquidad para el centenario. Yo no me canso de recordar aquello que extensamente o con algo más de extensión señalo en el recado confidencial a los chilenos y chilenas, ¿no?, cuando el Estado chileno se presenta al mundo y dice: Chile es un país de blancos donde gracias a lo benigno del clima no fue necesaria la importación de negros y donde la presencia de lo indígena al sur de Chile y en las más bajas capas del pueblo es visible solo al ojo del experto. Nosotros nos miramos aquí y nos transformamos en expertos, porque ¿qué es lo que vemos? La hermosa morenidad. Pero nosotros no excluimos a la hermosa blanquidad, ¿no?, sino que la valoramos. Entonces, un momento como este, único, inicial, yo creo que nos permite esta reflexión, ¿no? La chilenidad profunda, que está excluida también de la historia, que está sumida en ese gran saco que es el roto chileno, donde han sido hacinados. ¿Dónde está la historia del pueblo chileno agrario o la historia del movimiento obrero? No existe. Entonces, esas pocas familias que sabemos que son cada día más acaudaladas y más feroces, son las que han levantado una muralla con ladrillos que son conceptos unívocos, que nos dicen qué es lo que debe ser el progreso del desarrollo contra la naturaleza y no con la naturaleza, cómo debe ser considerada la salud un objeto
y no que el espíritu es el que enferma, por ejemplo, al cuerpo o que le da salud. Entonces, que tienen padres de la patria, pero no tienen madres de la patria, y un pueblo chileno profundo con el que a mí me interesa dialogar, me interesa establecer puentes, que son huérfanos, no tienen padres ni madres de la patria. Entonces, un momento como este, en el que se dirime un premio que es el más importante entre los premios nacionales, porque el Premio Nacional de Literatura perdura, y bueno, basta con darnos cuenta en el caso de los primeros nombrados, adelantadas chilenas. Apuntaste un libro que es de 1999, que es El Recado. Este recado se reeditó hace poco porque la gente está interesada en leerla. Y en ese recado que se reeditó, tú agregaste, tú actualizaste la historia. Te voy a invitar ahora a hacer memoria. Y hay gente hoy día que no es chilena. Me gustaría que nos contaras cómo ha evolucionado la historia en estos 16 años. Ha corrido mucha agua que se ha enturbiado, con la aplicación, entre otras cosas, de la Ley de Seguridad del Estado. Me gustaría que nos actualizara un poquito. ¿Qué ha pasado en estos últimos 16 años desde ese primer recado al último recado? Bueno, antes de responder esa pregunta, también agradecer esta conversación, agradecer a la universidad, al centro de extensión, Marcela, Tomás, a nuestro rector, a quien yo tengo mucha estima, creo que recuerdo en este libro también el conocimiento de rectores antes de la dictadura que conversaban, también buscaban la conversación con sus estudiantes. Bueno, mucho no ha cambiado, Tomás, en esta historia. El agregado que yo hice a petición de la editorial LOM, que fue quien editó ese libro, y quiso hacer una reedición, porque ahora también es extraño esto. Antes se hacía una edición de 1000 ejemplares o de 500 ejemplares, y era la primera edición, luego la segunda, etc. Pero ahora, luego de casi 11.000 ejemplares, aparece la segunda edición. Y esta edición fue en celebración de la editorial por los 11.000 ejemplares ya editados, lo que es bastante decir en un ensayo. Y yo ahí, uno de los artículos, bueno, se lo solicité a mi hermano, que es doctor en historia, tuve que salir al exilio. En ese tiempo era hasta el año 73, él era profesor de historia en la Universidad de Chile, sede de Temuco, hoy día Universidad de la Frontera. Va un recado a mi recado de una chica mestiza, ludueña Collinao, Ailín, ¿no? Su nombre era Ailín, que escribió una carta en la que hacía como una conversación con ese recado, y que hace 2 años, más o menos, me llevó su padre, me la entregó en una actividad que tuve de lectura en la Feria Internacional del Libro en Santiago. Y me entregó esa carta y me dijo que la había escrito su hija, pero como en esas actividades siempre se produce mucho encuentro, mucha conversación, entonces uno se divide, no tiene mucha posibilidad de conversar más profundamente con las personas que se acercan, como uno quisiera. Entonces, cuando yo regresé al campo, leí esa carta y me gustó mucho porque era de una chica muy joven. A mí siempre me ha interesado hablar mucho con los estudiantes.
universitarios, secundarios, sobre todo secundarios y básicos, porque creo que ahí está, todavía son jóvenes, niños, niñas, cargados de ternura y de sueños, y por lo tanto, lo que uno pueda decir, también con esa carga, desde el niño y el anciano que a uno lo habita, puede ser una semilla que fructifique. Entonces, esa carta me pareció profunda y emotiva, de una joven que se encontraba con ella misma y que encontraba en ese libro argumentos como para recobrar fuerzas en su ser mapuche chilena. Entonces, estaba de visita a mi hermano, que había venido desde París, y le mostré la carta y le dije, mira, ¿qué te parece? La editorial me ha ofrecido hacer una nueva versión del recado, ¿y qué te parece esta carta? Y me dijo, no, es muy buena, sí, inclúyela. Y le pedí a él un texto sobre diversidad, ¿no? Cómo ve él la diversidad luego de la vivencia de esos exilios, ¿no? De salir, como lo hicimos todos, desde nuestra comunidad al exilio de la ciudad, y luego, en su caso, de salir del exilio de la ciudad al exilio hacia otro, claro, hacia otras tierras, ¿no? Entonces, luego quería contar esta historia de esta chica Ailín. Yo llamé al teléfono que iba en el sobre, y para pedir permiso para publicar un fragmento o la carta completa, y entonces llamé a su padre, que en ese caso se puso al teléfono, y pedí hablar con Ailín. Entonces me dice, no, Ailín falleció hace 2 años, ¿no? Entonces era una carta que ella había querido entregarme y que no tuvo la posibilidad de hacerla llegar, entonces su padre la tuvo hasta que encontró ese momento, y fue muy emotivo, muy emotivo. Entonces ahí yo escribí un texto en el que hablo de la situación de los pueblos nativos aquí en Chile, y específicamente del pueblo mapuche, y dejando constancia de que en realidad poco ha cambiado en Chile. Quería profundizar en alguno de esos tópicos. Por ejemplo, en el conflicto que hay por la tierra. Hoy día, con la presencia de las forestales, que es una presencia que es nociva para, por ejemplo, la cadena del agua, que afecta no solo a la tierra, sino a los espacios a los entornos, a los espacios circundantes. Quería ver cómo observas tú desde tu posición esta situación, porque ustedes entienden la tierra de una manera distinta a como la entiende, por ejemplo, el resto del mundo occidental. Los mapuches no comercian con la tierra, no creen que la tierra se vende y que uno puede cambiarse, forman parte de la tierra. Hay una compresión en ese, hay una amalgama. Claro. Una relación muchísimo más intrínseca con la tierra. Quería entonces, por ejemplo, invitarte a que observaras este conflicto general desde lo particular del problema de las forestales y cómo afecta a ustedes en los espacios que son para ustedes sagrados y de los cuales lo han ido permanentemente deslocalizando. Claro. Bueno, mapuche significa gente de la tierra, ¿no? O sea, ni más ni menos. O sea, nosotros, nuestros mayores, nuestras mayores, nos enseñaron que somos brotes de la tierra, ¿no? Somos hijos, hijas de la tierra, la ñuque mapu. El idioma es el mapudungún, ¿no? La visión de mundo, azmapu. O sea, mapudungún habla
el idioma de la tierra, Azmapu, la cultura o costumbres de la tierra. O sea, estamos intrínsecamente ligados con esa madre de la que somos hijos e hijas. Entonces, hoy día todos sabemos que la tierra en nuestro país y en el mundo está amenazada, y está amenazada o amenazado ese elemento fundamental que es el agua. El agua es la vida. Entonces, cuando desaparece el agua, comienza a desaparecer todo, ¿no? El bosque, el ecosistema, y luego también la acción de depredación de los bosques nativos que hacen las forestales. Yo hoy día estoy participando en un grupo que es denominado la Mesa de Diálogo Presidencial. Entonces, que ha sido muy criticada porque dicen que no están todos los que debieran estar, en fin. Yo creo que en toda instancia no están todos los que debieran estar y todas las que debieran estar. Entonces, pero eso se ha ido mejorando en la medida que se está aceptando, proponiendo nuevos nombres, y se están realizando mesas de conversación respecto a diferentes temas, porque nosotros los que estamos allí también ejerciendo mucha ternura, porque finalmente estamos personas que somos muy diversas. Está gente que tiene que ver con las forestales o con el grupo de camioneros, que son la multigremial. Entonces, es complicada la situación, porque ocurre que la existencia de las forestales es el problema mayor que existe en nuestro territorio. Luego comienzan a ser también las mineras y las hidroeléctricas. Hoy día todos los ríos, no hay ningún río que no esté amenazado. Muchos de ellos ya están contaminados, lo mismo con los lagos. Entonces, cuando eso está ocurriendo, intentar un diálogo es muy difícil, porque ocurre que por un lado piden el diálogo, pero por otro lado incentivan la acción de estas empresas nacionales y multinacionales, transnacionales, que están con intereses en esos aspectos, y sobre todo las forestales, ¿no? Que hoy día están secando incluso ríos, porque la tierra es un organismo vivo. Es como cuando uno tiene problemas de salud, entonces están los torrentes centrales, ¿no? Las arterias trabajando para que el corazón, los pulmones, los riñones, el hígado, el páncreas tengan un buen funcionamiento. Pero ¿qué pasa? Cuando en algún punto del cuerpo hay un problema, el organismo entonces disminuye el torrente hacia los hacia los órganos fundamentales, para ir en ayuda de esa parte afectada. Y la Tierra hoy día está haciendo lo mismo. Yo no sé si ustedes saben que hay ríos que se están secando ya, que desaparece totalmente el agua. Por ejemplo, el río Fui, el río Huilo Huilo, que está en plena selva chilena, está desapareciendo todos los veranos. O sea, esos ríos tienen cauce hasta finales de enero. Ya en marzo están sin agua.
Desaparecen los saltos hermosos del Huilo Huilo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? Que como las napas se están secando para acá, están desapareciendo, entonces esos ríos van en ayuda, ¿no? con sus aguas a esos lugares afectados.